oraciones. Bueno, buenos días. Estoy un poco nerviosa. Eh, Me pone un poco nerviosa porque creo que es una tremenda honra y privilegio hablar para mi iglesia, para mi casa. Creo que es algo que requiere mucha responsabilidad y temor de Dios y- y he querido hacerlo así. Entonces eso me pone nerviosa. Bueno, la semana pasada el pastor Guillermo estuvo hablando de la fe y de Noé, no sé si recuerdan, y, y yo la verdad me quedé pensando mucho en lo que requiere la fe, pero en lo que produce también la fe. Pensaba en que muchas veces creemos que cuando Dios nos llama a dar un paso de fe o obedecer, y damos ese paso, es como que, ok, ya está como cumplida o ya está hecho, y sentimos un poco como, bueno, ahora debería venir lo fácil o ahora debería venir la recompensa quizás. Pero generalmente, posterior a la obediencia, vienen pruebas. Vienen pruebas que nos llevan a dudar, que nos llevan a cuestionarnos si ese paso de fe que dimos en obediencia lo debíamos haber dado o no. Y incluso viene la tentación de retroceder a ese paso que hemos dado. Entonces, ahí entramos a cuestionarnos, entramos a preguntarnos y también le preguntamos a veces a Dios como por qué nos pone en esa situación si nosotros dimos el paso de fe. O sea, como, Señor, yo hice esto, ¿cómo me estás poniendo en esta posición? Quizás no es la manera ideal de responder, pero es la manera que muchas veces nos surge. Y yo quería hablar de esto en este día, en cómo vienen las pruebas, pero estas pruebas no vienen para hacernos retroceder, ni para hacernos dudar, ni para hacernos tambalear, sino que todo lo contrario, es para que nosotros aprendamos a permanecer y en ese proceso de permanecer vayamos eliminando de nuestra vida las cosas que nos alejan de Dios y que no nos permiten mantenernos en una relación íntima y fluida con Él. Entonces, el sermón de hoy se llama Un amor maduro honra los procesos. Y quería llevarlos a leer Primera de Pedro 1, 6 y 7. Yo lo tengo en Nueva Traducción Viviente, así que quizás les parezca extraño. Primera de Pedro 1, 6 y 7, que dice: En todo esto ustedes han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. Aunque era necesario que las soportaran, así su fe, que es mucho más preciosa que el oro, que perece, aunque sea probada por el fuego, será motivo de alabanza y gloria y honor cuando Jesucristo sea revelado. Entonces podemos ver aquí que se hace como una analogía entre la purificación de nuestro corazón, de nuestra alma, y la purificación que se hace al oro a través del fuego. Puede sonar como muy romántico esto quizás, o podemos decir, ¡ay, qué linda analogía! Pero si lo pensamos, el oro no lo debe pasar tan bien cuando lo ponen en un horno de fuego. O sea, debe ser un poco incómodo y doloroso. Entonces me puse a buscar eh, el proceso de purificación y refinación del oro. Y este tiene varias etapas. Son 5. La primera es la extracción. Entonces el oro se tiene que extraer de una mina. Y esto de alguna manera simboliza cómo Dios nos saca o nos extrae muchas veces de situaciones o estados de pecado o estilos de vida de los cuales estamos llevando y que no son los que Él tiene planeado para nosotros. Y Él en un acto de amor y de misericordia nos toma de ahí, nos elige, ¿cierto? Y nos saca de ahí. Generalmente esa parte ya es un poco que genera como terremoto en nuestra vida. Porque primero nos damos cuenta que estábamos haciendo algo que no sabíamos que era malo o que no sabíamos que no era lo que Dios quería para nuestra vida. Recibimos una invitación de parte de Dios, aceptamos esa invitación y comenzamos un nuevo estilo de vida. Entonces ya esa primera parte no es simple y requiere de decisiones y requiere de fe y de perseverancia. Pero solo la primera de 5 etapas.
Luego viene la fundición. El oro se somete a altas temperaturas en un horno para fundirlo. Y esto representa cómo las pruebas y las dificultades nos funden y nos hacen cambiar. Entonces, si vemos, es un proceso que puede ser un poco violento, ¿ya? La fundición, porque debe someterse a un estado que no es el natural. Pero ¿para qué es esto? Es para poder provocar un efecto en el oro que genera purificación. Y eso nos lleva al tercer punto, que es la purificación. El oro se purifica al separar las impurezas, lo que simboliza cómo Dios nos limpia de nuestros pecados y nos santifica. Entonces es en este proceso de dolor, es en este proceso de fundición, cuando estamos enfrentándonos a algo que puede parecer muy duro, que el Señor comienza a quitar de nosotros lo que interrumpe o lo que no sirve realmente, muchas cosas que venimos arrastrando, que venimos trayendo a lo largo de nuestra vida, para que podamos ir en un estado puro. O como muchas veces hablamos de un estado íntegro. Porque íntegro quiere decir que no tiene una mezcla, que no está como que no se ha juntado con otras cosas. Entonces, como nosotros sí venimos con otras cosas, el Señor lo que tiene que hacer es quitar eso y esa es la parte de la purificación. Y ahora estoy como nombrando los pasos, pero luego, porque vamos a ir a otro punto, así que no es que estoy yendo demasiado rápido. Bueno, luego viene la refinación. Aquí es más profunda la parte como de la purificación, porque se quita toda impureza. Y es así como Dios nos refina y nos hace más puros en nuestra fe. Y como todos los pasos anteriores, de alguna manera suena lindo, como purificación, la integridad, que nos seleccione, que nos elija. La refinación generalmente está asociada a momentos en nuestra vida en la cual tenemos que vivir dolores, tenemos que vivir pruebas que expongan eso que tiene que salir para que podamos sacarlo. Entonces, cuando se expone esto, generalmente, lejos de alejarnos del dolor y de la prueba, genera aún más dolor, porque nos vamos dando cuenta de cosas en nosotros que estaban ahí, que no sabíamos que estaban ahí. Y eso duele, porque vivimos en un mundo que nos lleva a pensar que somos buenas personas, que tenemos buenas intenciones, que cometemos errores, pero en realidad como que nadie es tan malo, ¿cierto? Pero como que cada vez que nos vamos acercando a Dios nos vamos dando cuenta de nuestra condición y de todas esas cosas que tenemos que a Él no le agradan y que no le sirven. Y bueno, darnos cuenta de eso generalmente no provoca inicialmente gozo, sino más bien provoca un poco de sensación de frustración incluso. ¿Por qué tanto tiempo he vivido así y no he cambiado estas cosas? Ahora todo esto es para llevar al oro al último punto, que es la perfección. El oro se convierte en un metal puro y valioso. Puro y valioso. Puro, no tiene nada que no debe tener. Y valioso. Nosotros asociamos a veces el valor con conceptos como mercantiles, ¿verdad? Cuando algo es caro o no. Pero algo valioso va mucho más allá de un precio, es algo que debe ser protegido, es algo que debe ser cuidado, es algo seleccionado, es algo único, probablemente no hay repetición. Y es así como Dios quiere que nuestro corazón sea. Ya somos valiosos para Él, pero quiere que sea puro. Esto simboliza cómo Dios nos hace perfectos y completos en nuestra fe a través de las pruebas. Entonces lo que nos quedó claro es que las pruebas son como el fuego. ¿Y qué es lo que se quiere purificar en nosotros? Nuestra fe. Para que después de la prueba, nuestra fe pueda ser encontrada como oro puro. El objetivo de que seamos purificados como el fuego aquí vienen otros puntos. El primero es reflejar la imagen de Cristo. Al purificarnos, nos convertimos en una imagen mucho más clara de Cristo y podemos reflejar su carácter y su naturaleza. ¿Y cómo es su carácter y su naturaleza? Él es manso, Él es humilde, y Él se pudo someter al liderazgo de su Padre, aun cuando hubo un momento en el cual no estaba tan de acuerdo con esa voluntad.
teniendo teniendo su naturaleza de Dios, de poder también quitarse de esa situación, Él eligió la mansedumbre y la humildad. Y en el fondo cuando se dice que tenemos que parecernos más a Jesús, tiene que ver sobre todo con la humildad. Yo creo que la humildad es una de las características de Jesús que es la más impresionante. Porque imagínense tener todo el poder del mundo de ser Dios y de venir a la tierra como un bebé indefenso y pasar por la tierra como que Él no es Dios por mucho tiempo. Y a nosotros cuánto nos cuesta muchas veces, no sé, me llevaba a pensar un poco en cuando recién llegué al internado. Como les comentaba Pamela, yo estoy en Buenos Aires, en un instituto que se llama Instituto de Misión, y ahí vivimos internados en residencias. Hay residencias de hombres y de mujeres. Y la verdad es que cuando yo me fui para allá pensaba que era bastante humilde. Quizás era más humilde que antes, eso sí puede ser. Como venía ya de un proceso de conocer a Dios, de trabajar en cosas, y buscaba ser más humilde. Pero yo no pensaba que era tan orgullosa. Y por ejemplo, cuando uno llega ya a las residencias, te encuentras que siendo de primer año, porque son 3 años, están las de segundo, que son como una autoridad, y están las de tercero, que son más autoridad. Y que además son como muy espirituales y santas. Entonces es como que, bueno, con las de segundo te sientes un poco más cercana porque todavía se portan un poco mal, pero las de tercero ya es como otro nivel de espiritualidad. Y ahí es cuando muchas veces tuve que obedecer y someterme a situaciones que eran bastante extrañas, porque yo no llegué a ese internado teniendo 18, 19, 20 como la mayoría, yo llegué teniendo 29 años. Y no sé, por ejemplo, tenemos algunas reglas que yo al principio no entendía y que esas reglas significaron una prueba para mí. Y esa prueba expuso mi corazón. Porque, no sé, por ejemplo, no podemos, si queremos salir a comprar, tenemos que pedir permiso y salir acompañada a una compañera. Entonces suena como simple, pero imagínense usted necesita salir a comprar ahora ya porque se le olvidó algo y tengo que salir ahora porque me quedan como 1 hora para entrar a clase. Y entonces tengo que salir a comprar, tengo que pedir permiso y además tengo que conseguir a alguien que tenga la disponibilidad de tiempo a 1 hora antes de salir de clase para ir a comprar conmigo. Y las ganas, porque también hay que tener ganas. Entonces situaciones así muchas veces te llevan a pensar como, ya, pero ¿qué importa? Si puedo ir a comprar, voy y vuelvo, da lo mismo, así como que no pasa nada, ¿verdad? Y es en ese momento en el cual uno dice, a ver, soy grande, soy adulta, ¿cuánto tiempo viví sola, me moví sola o andaba aquí para allá? Y ahora tengo que someterme a una situación de tener que salir a comprar pan con una persona a 1 cuadra, que no me va a pasar nada. Y en el fondo para mí era súper terrible ese tipo de situaciones. A pesar de todas las otras dificultades que habían, ese tipo de situaciones eran las que más me costaban. Porque era como, pero ¿por qué? Como que me sentía como impotente, pero ¿cómo si...? Ya, tampoco lo hacía, no me ponía rebelde, pero me generaba una situación en mi corazón muy terrible. Y ahí yo empecé a darme cuenta que no era para nada humilde, porque mi pensamiento era como, pero si yo puedo, pero si yo soy grande, yo he vivido sola, o yo, no sé, me manejaba sola. Y empecé a darme cuenta que más allá del problema de que habían reglas que no me gustaban, el problema era mi corazón y cómo mi corazón reaccionaba ante esas reglas que a mí no me gustaban. Porque si lo pensamos bien, yo no voy a estar allá para siempre. Esperemos. Eh, pero el plan no es ese. Bueno, entonces yo podría decir, bueno, en este tiempo sigo esta regla, me adapto y ya, total, cuando vuelva a Chile voy a salir sola normal como siempre lo he hecho. O sea, las cosas no es tan terrible. Pero hay algo en nosotros que surge ahí que es como pero ¿y cómo? ¿Cómo vas a dejar que te digan que no? ¿Quiénes son ellas? Oye, tu líder tiene 19 años y tú tienes 29. O sea, dan ganas de repente de decir como, ¿qué me vienes a mandar tú? Y es en esos momentos, que es como un ejemplo muy pequeño de todas las millones de cosas a las que me vi enfrentada,
nos damos cuenta que no estamos reflejando el carácter de Jesús. Porque si Jesús, siendo Dios, imagínense, siendo Dios, o sea, no siendo una persona de 30, una persona que podía salir sola, no, siendo Dios. O sea, Él nos creó, Él creó todo lo que existe. Él pudo decir, yo no quiero hacer esto, no me quiero ir a la cruz porque en realidad qué terrible, no quiero hacerlo, pero entiendo que mi Padre me lleva a esto y que es por amor a toda la creación y se somete y lo hace y además de buena gana, porque no lo hace de mala gana. Porque también esa es otra que estamos muy acostumbrados, como, bueno, lo voy a hacer, Señor, ok, pero me voy a quejar en todo tiempo. Y tampoco es esa la actitud, ni el carácter de Jesús. Entonces, para poder reflejar el carácter de Jesús, necesitamos ser expuestos a estas pruebas. Ser expuestos y darnos cuenta que de nuestro corazón salen cosas que no son tan lindas como pensábamos. Y no es para deprimirnos y decir, hoy, ¿por qué soy así? ¿Qué lata? O sea, puede haber un momento de dolor, obviamente, de arrepentimiento, pero la idea de esto es que yo pueda decir, ok, hay orgullo en mí, tengo que arrepentirme, tengo que someterlo a Dios y tengo que aprender a caminar en humildad. Y la próxima vez que me impongan algo que yo no estoy de acuerdo, que lo que salga realmente de mi corazón, no lo que salga en mi fachada, ¿no? Porque yo puedo decir, ya, ok, sí lo hago, no hay problema, pero lo que salga de mi corazón, el pensamiento que hay en mi mente, sea un pensamiento de humildad. Bueno, el segundo punto por el cual o sea, el segundo punto como del objetivo de la purificación es que nuestra fe sea auténtica. La purificación elimina la hipocresía y la falsedad, dejando una fe genuina y sincera. Así como recién hablábamos, muchas veces nos enfocamos en el dolor que nos provoca una prueba. Puede ser una enfermedad, un proceso, una pérdida. Pero es mucho más significativo o tiene más propósito cuando identificamos cuando identificamos la oportunidad dentro de esa dificultad. Entonces, no quiere decir que yo voy a ignorar lo que me duele o lo que me hace sufrir, porque no se trata de invalidar nuestras emociones o nuestros sentimientos, pero es como no quedarse pegado en eso e identificar cuál es la oportunidad que Dios me está dando dentro de eso para poder crecer. Otro punto importante es que la fe sea fuerte. La fe purificada es más resistente a las pruebas y tentaciones, ya que está arraigada en la verdad y en la confianza de Dios. Es como lo que nos habla Jesús en la parábola del sembrador. Aquí se habla como de una misma situación que provoca reacciones diferentes. En la parábola del sembrador se mencionan dos respuestas posibles ante las pruebas. Algunas pruebas nos pueden llevar a tropezar, a negar nuestra fe, a ofendernos con Dios, pero otras nos van a llevar a cultivar la paciencia y ser fieles bajo presión. Y eso es lo que va a dar frutos. Porque en Lucas 8:15 dice, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Lucas 8:15, por si alguien lo quiere anotar. ¿Y qué significa perseverar o paciencia? Acá hay una palabra que en misión nos meten en la cabeza así como con mucha fuerza, pero es muy importante y valiosa, y es la palabra original de la perseverancia es hupomoné, así con J, hupomoné, y significa fidelidad bajo presión, resistencia o aguante alegre y esperanzado. Lo que me lleva a Santiago 1, 2 y 3. Voy a esperar que esté ahí porque no lo tengo completo acá. 1, 2 y 3.
Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se las dará. No los reprenderá por pedirla. No, era hasta ahí nomás. Ok. Entonces es aquí donde tenemos que la palabra que aparece como en este versículo respecto a la perseverancia y la paciencia es hupomoné, que es la fidelidad bajo presión y la resistencia. Es muy fácil ser fieles cuando no hay presión, ¿cierto? Es muy fácil decir con nuestra boca que nosotros amamos a Dios y que vamos a obedecer a Dios siempre y que no importa lo que Él me pida, yo voy a estar ahí. Yo misma muchas veces dije eso sin realmente vivirlo y cuando me enfrentaba a otras situaciones, mi naturaleza era escapar. ¿Ya? En mi vida, si bien yo nací en una familia cristiana, yo tuve 2 momentos grandes en los que estuve lejos de Dios, porque yo sentía que no era capaz como de que no tenía jupomoné. Como que cuando pasaba algo que era un poco difícil o algo que me hacía ver que yo no podía ser radical o una cristiana radical, me iba, porque yo no quería ser una cristiana mediocre. Y no entendía lo que dice en este versículo, que tenemos que cultivar esa perseverancia, pero que a la vez tenemos que pedirle a Dios la sabiduría para poder enfrentar esto. Porque si nos centramos solo en yo quiero crecer y ser fuerte para atravesar las pruebas en mi propia fuerza, no lo vamos a lograr nunca. Nos vamos a frustrar y lo más probable es que vamos a terminar alejados de Dios, que es lo que a mí me pasaba. Yo me esforzaba mucho por ser radical y cuando me daba cuenta que no podía me alejaba porque no quería ser de esas personas que tenían doble vida. Pero llegó un momento en que entendí que hay que darle el espacio también a que Dios sea y haga a través de nosotros. Entonces me acerqué a Dios de otra manera. Obviamente no es como teniendo una doble vida, porque siempre suena como así. Pero sí me acerqué a Dios y le dije, yo no puedo ser cristiana, pero entiendo que tú quieres que yo lo sea. Entonces lo vas a tener que hacer tú. Y quizás puede sonar muy patudo, como decimos en Chile, o Barça, o no sé cuál es la palabra, o atrevido. Eh, pero era lo único que yo le podía ofrecer a Dios en ese momento. Yo quiero, yo estoy dispuesta, pero no tengo idea cómo. Lo he intentado y me ha salido mal y aquí estoy, pero hazlo tú. No sé si ni siquiera sabía si le podía pedir eso, pero él lo hizo. Entonces, realmente esta parte de tener gozo cuando nos estamos enfrentando a pruebas, si bien no es fácil, no es lo primero que nos surge, decidir por esta manera de enfrentarse cambia completamente las cosas. Y yo no vengo a hablar de esto desde el punto de que yo manejo súper bien las pruebas y que mi primera reacción siempre es responder como con el carácter de Jesús. Me encantaría que así fuera. Y sí veo que he cambiado y he crecido, pero esto es algo que debemos cultivar toda nuestra vida. Y no va a llegar un momento en que digamos, ya manejo esto de las pruebas. No, porque seguramente si creemos eso, ni siquiera intente decir algo así porque seguramente va a venir una tremenda prueba. Entonces, va a llegar un momento en que nos vamos a reencontrar con Jesús. Ese momento va a ser precioso porque nuestra naturaleza de hombres y mujeres caídas va a quedar atrás y nos vamos a liberar de esta terrible tendencia que tenemos a la maldad y al egoísmo y a todo lo que no nos lleva a Dios. Pero hoy tenemos que aprender a convivir con esto y como hablábamos con las chicas de la plomada divina, tenemos en nosotros una naturaleza que nos lleva al pecado y a lo malo, pero también está el Espíritu Santo que nos lleva a lo que Dios quiere para nosotros y a la verdad. Entonces tenemos que vivir batallando y puede sonar difícil y cansador, pero si realmente nos afirmamos en Él, no es difícil y cansador.
y, y vale la pena. Yo creo que el objetivo de realmente poder atravesar estas pruebas y ser purificados es darnos cuenta cómo podemos estar cada vez más cerca de Él. El otro punto eh, por el cual es bueno que nuestra fe sea purificada es que nos hace más útiles para Dios. Nos permite servirle con integridad y eficacia. Y pasar por momentos de procesos o de poda nos libera. Una palabra que aprendí hace un tiempo es el volvernos irreprensibles. Las pruebas nos hacen irreprensibles. Las pruebas no buscan destruirnos, sino que buscan que seamos inatrapables. Cuando nosotros somos atrapables, anda, por ejemplo, Satanás por aquí buscando a quien agarrar, y si yo ando con muchas cosas, por ejemplo, si yo estuviera con muchas cosas colgando que fueran como mis pecados, los vicios, el orgullo y todo, y anduviera con todas estas cosas colgando, yo podría correr de Satanás y él tiene un montón de cosas de las que se puede agarrar. Y de esas me agarra y me atrapa. Pero si yo me empiezo a deshacer de estas cosas a través del proceso de purificación y con el amor y la misericordia de Dios y empiezo a quitarme todas estas cosas que me hacen atrapable, cuando viene Satanás ya no es tan simple que él me haga caer en su trampa o que yo decida caer en su trampa. Porque hay menos cosas de las que él me tiene, o sea, no que me tiene atrapada, pero hay menos cosas de las cuales él me puede pillar. Generalmente con lo que más luchamos es con lo que más siempre él viene y nos ataca una y otra vez, una y otra vez. Y seguramente no es fácil el proceso de purificación. Y no va a ser fácil el proceso de deshacernos de eso que hace que podamos ser atrapables. Pero todo parte de la disposición y de la decisión. Después de eso es dejar que Dios haga y mantenernos en esa decisión. Pero es fundamental crecer en esto, porque muchas veces pensamos que como bueno, he crecido, ya he sanado muchas cosas, quizás me queda esto chiquitito, pero ¿qué importa? Pero las cosas no se van a poner más fáciles, o sea, se vienen tiempos que son más complicados que los de ahora y no es por ser pesimista, es simplemente porque lo podemos ver en la palabra. Jesús viene pronto y antes de que venga Jesús viene un proceso súper duro y difícil en el cual si no somos firmes, podemos llegar a negar a Jesús, podemos llegar a ofendernos con Dios, podemos apostatar, que es negar nuestra fe. Y si yo hoy no estoy realmente preparada para enfrentarme a una prueba que puede ser algo como lo que hablamos, una enfermedad, perder el trabajo, una depresión, la pérdida de un ser amado, ¿qué me hace creer que voy a poder mantenerme en pie cuando se esté cayendo todo? Porque de verdad, si nosotros vemos en la Biblia, no se habla de los últimos tiempos como un tiempo solo difícil y como el terremoto que vivimos en Chile o la pandemia, que no son cosas fáciles tampoco. Pero dice que va a ser aún peor, que va a ser un tiempo como nunca hemos visto. Y si nosotros queremos estar preparados para ese tiempo, tenemos que ser irreprensibles. Porque va a haber persecución. No podemos seguir caminando como pensando que yo vivo mi vida y a nadie le importa si soy o no soy cristiano. No. Hay todo un ejército de demonios pendientes de nosotros y de perseguirnos y de ver cómo podemos dejar de lado nuestra fe. Entonces, si nosotros seguimos viviendo engañados de que al enemigo no le importa cómo nosotros actuamos frente a la vida, no vamos a caer en cuenta que tenemos que prepararnos y que tenemos que afirmarnos porque las pruebas van a venir. Tenemos que dejar de creer que ser cristianos nos aleja de las pruebas. O que porque Dios me cuida yo no voy a pasar por tal cosa. Yo voy a pasar por muchas cosas y es porque Dios me ama. Y porque Dios quiere que yo crezca y sane y me purifique y me pueda mantener firme y pueda llegar hasta el final. Porque si yo no me preparo, no voy a llegar hasta el final. Entonces, no era la idea hablar de los últimos tiempos, pero creo que últimamente todo nos lleva a eso.
Y algo que cambió mucho mi forma de ver las cosas y me hizo tomar la decisión de irme a Argentina fue entender que ser cristiano no era una manera de hacer mejor mi vida o de darle un espacio a Dios en mi vida, sino que fue una decisión de yo sumarme a los planes de Dios, porque Dios tiene un plan glorioso y maravilloso. Y no es que yo no tenga importancia, porque Dios me ama y me quiere en ese plan, pero es por ese plan, y no es para que se cumpla el plan de mi vida. Entonces muchas veces ese plan nos va a llevar a vivir cosas que a los ojos del mundo no son buenas, o a los ojos de nosotros, porque son de sufrimiento y de dolor. Pero es por un plan mayor, es por algo más grande que nosotros mismos. Y para poder estar dispuestos a eso tenemos que crecer en todo esto que hablábamos, crecer en humildad, crecer en amor a Dios a tal punto de que no nos importe qué pasa realmente como qué va a pasar con nosotros aquí en la tierra. Porque también recordar que esto es temporal, y que después viene una eternidad y que para ese tiempo vivimos. Estamos súper convencidos que vivimos para este tiempo, para tener una casa, para tener auto, tener profesión, que son cosas que está bien, no tienen nada de malo. Pero ese no puede ser nuestro fin y nuestro objetivo. Nuestro fin y nuestro objetivo es estar firmes hasta el día en que nos encontremos con Jesús, es cumplir con la gran comisión y poder caminar en santidad, en pureza y cada vez más cerca de Él, porque conocerlo a Él es lo más hermoso que hay. Y dice la palabra que no va a alcanzar la eternidad para conocerlo. Entonces imagínense lo poco que lo conocemos. Así que eso. Y el último punto es que la fe purificada trae gloria a Dios. Demuestra su poder y su fidelidad en nuestras vidas. Cada vez que decidimos aceptar las pruebas y caminar por ahí de la mano de Dios, Dios es glorificado. Y después no es necesario tanto que hablemos de lo que Dios ha hecho, es evidente. No es necesario estar compartiendo un mensaje, sino que nos volvemos un mensaje. Así que yo quiero invitarlos en esta mañana a reconciliarse con las pruebas. No creo que alguna vez surja un deseo en nosotros como de, uy, qué rico, quiero tener pruebas, porque no creo que eso realmente pase, pero sí a poder enfrentarnos de una manera distinta. A que Dios, a que el Espíritu Santo nos pueda dar como una señal, una alerta de que cuando estamos por pasar por una prueba, estamos por pasar por una oportunidad. Estamos por pasar por un momento en el cual podemos crecer y nuestro corazón puede ser purificado. Y crecer también en dejar el egoísmo que nos lleva a escapar del dolor todo el tiempo. Esta semana hablábamos eso con las chicas en la plomada. Escapar del dolor nos lleva al orgullo, escapar del dolor nos lleva a la lujuria, a tapar nuestro dolor con cualquier cosa. Y quizás es tiempo de elegir un camino no tan simple, pero el camino más seguro, y que es ir a Él. Hola, ahí sí, ya. Ir a los pies del Señor y depositar nuestras cargas en Él. Es como una tensión porque es algo muy fácil y difícil a la vez, porque implica que nos tenemos que rendir, implica reconocer que no podemos solos. Pero Él está esperando que nosotros vayamos a Él, que depositemos nuestras cargas, nuestros miedos, nuestras ansiedades, y que le digamos, no sé cómo pasar por esta prueba. No tengo ni la estrategia ni el plan, pero sé que quiero ir contigo. Y Él va a estar dichoso y feliz de acompañarnos y de llevarnos. Así que me gustaría que tuviéramos un tiempo de adoración y de decirle al Señor, que cada uno pueda decirle ahí desde su lugar, que Él pueda tomar esas dificultades, esas preocupaciones y llevarlos a través de las pruebas, conscientes del proceso y cada vez caminando en
una mayor sanidad y purificación.